Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. ¿Qué le has estado dando a Dios? ¿Es el resto lo que te sobra de tu tiempo, tus últimas energías acaso, lo mínimo posible? ¿Has entendido de verdad los principios de esos capítulos de Levítico? Se inauguró el 11 de noviembre de 1926 y fue durante años una de las carreteras más largas de Estados Unidos. La icónica Ruta 66 fue la primera carretera en estar asfaltada en su totalidad, ya que al diseñar su trazado se aprovecharon otras carreteras preexistentes para que llevarla a cabo fuera más asequible económicamente. En un principio, la Ruta 66 se creó para unir Chicago con Los Ángeles. Atravesaba los estados de California, Arizona, Nuevo México, Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri e Illinois. Se usó principalmente para que las personas que vivían en las zonas rurales terminaran en California, lo que provocó el abandono de buena parte de las granjas que llenaban los estados ya mencionados. En verano se usaban por los que iban a pasar sus vacaciones a California, convirtiéndose en una de las vías más transitadas del país. Pero ahora vamos a mirar a lo trascendente. Este es nuestro tiempo para pensar en las cosas eternas. Esta es la Ruta 66, un camino para entender la enseñanza teológica de los 66 libros de la Biblia. Este es un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Hoy nos iremos a los capítulos 21 y 22 de Levítico y el tema de la clase de hoy es pureza total. Hasta suena anuncio de detergente, ¿a que sí? Pero de lo que vamos a hablar es del alto estándar que Dios establece. ¿Y apuntas a descubrirlo? Venga, ven conmigo. Hemos visto en los capítulos 18 y 20 la importancia de los límites en el área de la sexualidad humana. El capítulo 21 empieza a hablarnos sobre ciertas orientaciones destinadas a los sacerdotes. Los sacerdotes necesitaban tener una postura de pureza radical, porque al fin y al cabo lo que ellos hacían estaba destinado al culto ofrecido al Señor. Observa qué cosa más interesante. Ya en el primer versículo el texto nos dice lo siguiente: el Señor le ordenó a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón, y diles que no se contaminen tocando el cadáver de alguien de su pueblo. Solamente si fuese un pariente muy cercano, como el padre, la madre, el hijo, la hija, un hermano o una persona muy, pero que muy cercana, es que podría permitirse esa impureza. Recuerda que la muerte y el dominio de la muerte representa impureza, y el sacerdote de Dios no puede contaminarse. Un poco más adelante, esa pureza total dedicada a Dios se manifestaba nuevamente a través de la orden de que los sacerdotes no podrían afeitarse la cabeza ni recortar las puntas de la barba, ni tampoco podrían hacerse cortes en el cuerpo, tal como leemos en el versículo 5, pues eran santos, dedicados al Señor. Toda especie de profanación estaba prohibida. Eso era así porque esas prácticas recuerdan al procedimiento de los pueblos paganos. En el versículo 7 leemos que ningún sacerdote se casará con una prostituta, ni con una divorciada, ni con una mujer que no sea virgen, porque está consagrado a su Dios. La hija de un sacerdote que se corrompiera, que se volviera prostituta, debía ser severamente castigada. Ella recibía la pena de muerte. El sacerdote no podía ir por ahí despeinado, como la gente involucrada en los rituales paganos, que practicaban la autoflagelación para llamar la atención de los así llamados dioses. Tampoco podrían romper sus vestiduras en señal de luto. Por lo tanto, toda la dedicación del sacerdote hacia Dios era especial, a semejanza de lo que hace hoy en día alguien cuando participa de una ceremonia especial. Esa persona se pone un perfume muy caro, un traje o un vestido especial, con un precio más elevado, y todo ello para honrar a aquellos a los que se encontrará en aquella gran ceremonia, como podría ser una coronación real, una toma de posesión de un presidente, la boda de una persona muy importante o una graduación de una persona relevante. Si se hace eso imagínate cómo sería el hacer algo dedicado de manera tan especial a Dios.
El texto continúa y sigue adelante y dice cosas quizás un tanto extrañas solo bajo una comprensión desde el Nuevo Testamento. El versículo 17 dice en la Nueva Versión Internacional que el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón: ninguno de tus descendientes que tenga defecto físico deberá acercarse jamás a su Dios para presentarle ofrenda de pan. En resumidas cuentas, ningún hombre que tuviera cualquier tipo de problema, una discapacidad física, visual o cualquier defecto en su cara, mano, pie o cualquier parte. El texto dice incluso que el que tuviera heridas con pus o cualquier otra herida estaría impedido de ejercer el sacerdocio. Es difícil para nosotros entender qué significa eso, pero queda claro que el texto dice que esas personas estaban apartadas del servicio en el culto a Dios. Ellas no podían simbolizar la pureza. Quizás podríamos entenderlo pensando en lo que pasa en el deporte. No cualquier persona podría jugar en la selección de fútbol o de baloncesto. Si un hombre de 70 años se presenta para jugar allí y no le aceptan, y ese señor dice: no me han aceptado porque me han discriminado, no tiene razón. Y es que básicamente no tiene el perfil adecuado para aquella actividad. De igual forma, como la actividad aquí consistía en representar la santidad y la pureza plena, esas personas descritas anteriormente no podían participar de esa función, aunque fueran aceptadas por Dios y amadas por Él, y formaran parte del pueblo del pacto. Por esa razón, las personas que tuvieran lepra o sufrieran algún tipo de flujo corporal tampoco podían participar. Y el capítulo 22 nos dirá que una persona que estuviese en esa condición no podía comer ni de las ofrendas que eran presentadas allí en el acto del sacrificio, salvo que ya hubiera sido purificada. Y dentro de ese mismo pensamiento de que es necesaria la pureza total para acercarse a Dios en la función de sacerdote, el capítulo 22 va a enfocar algunas cosas interesantes que merecen nuestra consideración aquí. A partir del versículo 20 leemos las siguientes directrices según dice la Nueva Versión Internacional. No presentéis ningún animal que tenga algún defecto, porque no se aceptará. Si alguien, para cumplir un voto especial o como ofrenda voluntaria, le presenta al Señor ganado vacuno u ovino como sacrificio de comunión, para que el animal le sea aceptado, no deberá tener ningún defecto. No deberéis presentarle al Señor como ofrenda por fuego animales ciegos, cojos, mutilados, llagados, sarnosos ni tiñosos. No ofreceréis en el altar ningún animal así. Podréis presentar como ofrenda voluntaria una res o una oveja deforme o enana, pero tal ofrenda no será aceptada en cumplimiento de un voto. No ofreceréis al Señor ningún animal con los testículos lastimados, magullados, cortados o arrancados. No haréis esto en vuestra tierra. No recibiréis de manos de un extranjero animales así para ofrecerlos como alimento de vuestro Dios. No se os aceptarán porque son deformes y tienen defectos. La idea sigue, no solamente en cuanto al sacerdote, sino también en cuanto al ofertante. ¿Cuál es el gran problema en la vida de una persona que intenta acercarse a Dios? Es precisamente perder la referencia de quién es Dios. Dios es santo, Dios es todopoderoso, Dios es grande, tremendo. Todo eso Él lo es. Si Él es así, ¿cómo me puedo acercar a Él y ofrecer lo que sea? Es impresionante observar cómo algunas personas, ante meros mortales, sean políticos, influencers, artistas, deportistas, en resumidas cuentas, personas relevantes, se les acercan con tanta reverencia, con tanta atención. Algunos incluso veneran ciertas celebridades. Piénsalo. Si personas así reciben ese tipo de atención especial, ¿cómo debe ser tratado Dios? Por eso es un pecado muy grande tratar a Dios de cualquier otra manera. Y el peligro era precisamente ese. En el momento de ofrecer aquella ofrenda o sacrificio traído al Señor, la persona ofrecía lo peor posible. La persona traía el ganado que ya iba a morir en poco tiempo, o que tenía úlceras, o que ya no podía vender, que ya nadie querría. Por lo tanto, esa actitud ante Dios era absolutamente inaceptable. Si es verdad que Dios es todo aquello que Él nos revela que Él es, en su santidad, grandiosidad y pureza, Él debe ser tratado de manera diferente, particular, totalmente distinta, como quien realmente se merece una consideración especial. Por eso ante Dios, tanto el sacerdote como el ofertante o oferente
tenían una exigencia muy clara en el libro de Levítico de la pureza total. Para un Dios especial, el culto y toda la vida debían manifestar pureza total. No te olvides. Este es el gran mensaje que aparece aquí en estos 2 capítulos del libro de Levítico. Paramos un instante en nuestro viaje por la Biblia en el que disfrutamos de las enseñanzas de Dios para nuestra vida. Qué bueno es conocer la Biblia y qué bueno saber que lo podemos hacer de forma muy práctica desde diferentes dispositivos móviles. Es verdad, descargando la aplicación RTM 360 no solamente podemos viajar por la Ruta 66, sino también por muchos otros contenidos de Radio Transmundial. Explora la aplicación RTM 360 y viaja por el mundo a través de programas que hablan de vida y esperanza. No te olvides de seguir nuestra Ruta 66 en las redes sociales. Encuéntranos buscando RTM Ruta 66. Ahora seguimos con nuestro viaje por la Biblia. Aquí llega el tiempo de las preguntas en nuestra Ruta 66. Recuerda, querido amigo, que puedes plantear tus preguntas, tus comentarios, tus sugerencias en el WhatsApp o Telegram 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. Además, también lo puedes hacer en el correo electrónico info@radioencuentro.net. Vamos allá. ¿Qué quiere decir el texto de que el sacerdote no podía fallar de ninguna manera? Tenía que estar muy, pero que muy atento, ¿no? Mira, Esperanza, sin duda él tenía que estar muy atento para estar en esa función. Y es que se trataba de una cosa muy particular y especial. Pero tampoco es que necesariamente no pudiera fallar. Tanto es que, como vemos en el capítulo 4 de Levítico, hay toda una orientación sobre que si el sacerdote pecaba, trayendo culpa sobre todo el pueblo, habría de hacer el sacrificio a favor de su propio pecado. El sacerdote no era una persona perfecta, no era una persona que se pudiera considerar infalible. Era apenas una persona considerada como aquella que presentaba el hombre ante Dios, que ofrecía ese acercamiento entre los dos en esa relación que se había perjudicado a causa de la realidad del pecado de la raza humana. Su responsabilidad era muy grande. Se exigía más de él, como vemos en la Biblia. Y es que, por supuesto, que al ser el que está más cerca de la luz, que tiene, digamos, más relación con Dios, tendrá naturalmente otro tipo de exigencias. No se puede ponerle un examen o prueba de nivel universitario a un niño que va a la escuela. Es diferente, pero no hay esa idea de que sea impecable, de que no pueda fallar. Él también tiene que tratar sus propios problemas. Digamos que es como si él fuera una especie de modelo para aquella congregación. ¿Por qué entonces su hija, por ejemplo, podría ser castigada? Todos estaban pendientes, vigilando. ¿Es que era tanta responsabilidad para el sacerdote que hasta afectaba a su familia? Si ella se convertía en prostituta, se le castigaba con la muerte, con lo que el castigo era, de hecho, muy severo. No era cualquier cosa, podemos decir. Pero el principio detrás de este asunto es que el sacerdote, siendo alguien que está representando toda esa cuestión de pureza y santidad ante Dios, debe ser una persona de naturaleza impecable. Hoy sabemos que si una persona está en una situación en la que se expone de manera significativa, por ejemplo, un presidente de una compañía o un alto cargo de la administración, y de repente se observa en él o en su familia una mancha moral muy grande, esa persona pierde aquella capacidad de ser un referente. Aquí el razonamiento es más o menos semejante. Y si ella es hija del sacerdote, nos preguntamos, ¿qué oportunidades tuvo esa persona de entender quién es Dios? ¿Qué es sagrado? ¿Qué es puro? Si la persona ante todas esas oportunidades no quiso saber nada, lo rechazó y además llegó al punto de perder el norte, entonces la situación
ciertamente es muy grave, y aquella persona amenaza el beneficio que ella representaría para la propia sociedad. Cuando vemos una persona que, por ejemplo, que creció en un barrio pobre, que no tuvo formación, que no tuvo educación, que tuvo, digamos, un ambiente muy desfavorable, expuesta al crimen desde pequeña, una vida, digamos, marcada por transgresiones con las que no estamos de acuerdo, hasta se puede entender que termine llevando determinado tipo de vida. Pero alguien, por ejemplo, que se cría en un ambiente muy favorable, que estudia en las mejores escuelas, que tiene una referencia de lo que es una familia, que tiene oportunidades positivas y lo desecha todo, esa persona está en una situación particularmente problemática. Así que el principio a tener en cuenta es que cuanto más luz hay sobre nosotros, más responsables somos. Es una gran verdad. Y esto vale para ti y para mí, querido oyente. Si ya has escuchado bastante nuestra Ruta 66, ahora, por lo tanto, tienes más responsabilidad. La Biblia no es un mero conocimiento para que podamos divertirnos, para pasarlo bien. Traerá responsabilidad a nuestra vida delante de Dios. Así que ahí está el elemento importante detrás de esta cuestión. Así que si la hija del sacerdote sabía que estaba haciendo determinadas cosas que perjudicarían a su padre, al sacerdocio, a la profesión del padre, ¿no estaría actuando de manera premeditada en esa situación? Podría ser o bien que perdiera las ganas de vivir, o quizás ya dejó de razonar y termina involucrándose en las cosas sin pensar, y después se da cuenta de que el agujero en el que se ha metido es más grande de lo que se imaginaba. También podría ser una actitud de rebeldía directa contra su padre, como que intentar hacer la cosa más absurda para tratar de dañarlo de alguna manera. Así que este asunto es bastante complicado. Tenemos, por ejemplo, el caso de los hijos de Elí, que veremos en 1 de Samuel, y que es un caso semejante. Pero eso será más adelante en nuestra Ruta 66. Es una situación muy seria. Ahora, en el capítulo 21, versículo 6, encontramos la frase «el pan de su Dios». ¿Es que acaso Dios se alimenta de comida? ¿Hace falta ahora ponerle la mesa y darle el menú a Dios? Ya ves, Esperanza, quizás alguien hasta podría imaginarse a Dios entrando en una panadería a comprar pan. Es interesante observar que aquello es un alimento desde el punto de vista humano. Entonces, ¿qué es aquello que se está ofreciendo? Es algo que representa la comida para nosotros. Aquella comida, aquel alimento es ofrecido a Dios, pero es más bien una especie de orientación, de enseñanza para nosotros en cuanto a que es algo que tiene valor y que garantiza nuestro sustento. Se trata del principio de la devolución. Dios es el que nos da todos los alimentos y que garantiza nuestra supervivencia. Dios hace que la tierra siga funcionando, que haya lluvia, cosechas, frutos. Él nos garantiza la vida y el seguimiento de nuestras tareas diarias. Si te quedas sin comer una semana, si no bebes agua durante un día, es prácticamente tu fin. Así que como gratitud se lo devolvemos a Dios. Pero es más que nada un acto propiamente simbólico. Es como dar una ofrenda en forma de dinero en la iglesia. ¿Acaso necesita Dios el dinero? ¿Es que hay una manera de enviar dinero al cielo para depositarlo en una especie de banco celestial? Eso no existe. Dios no come. Dios no necesita el dinero. Así que no hay que agobiarse en cuanto a si tenemos bastante comida para dar a Dios. Pero es una manera de mostrar nuestra dedicación. Es el principio de la devolución. No hay nada que Dios necesite. Nada de nada. Así que uno puede decir, venga, enviémoslo a Dios, que lo necesita. Pues no, no es así. Es más que nada un alimento en el sentido humano, ofrecido como señal de dedicación a Dios en honor a Él. Y no tanto que tenga necesidad de alimento. Los dioses paganos sí, pero es diferente. Ellos sí se quedan con hambre, enfadados o molestos. Pero la idea es totalmente diferente cuando hablamos del Dios de la Biblia. Perfecto. Ahora ya para terminar, la última pregunta. ¿Cómo ve el Nuevo Testamento el sacerdocio? ¿Será que nosotros aquí, tú y yo, pasaríamos la prueba? Por lo que has dicho, el asunto es muy serio, ¿no? Pues ya lo ves, fíjate.
Como la idea era exactamente simbolizar esa pureza plena en la relación con Dios, el sacerdote tenía varios límites, incluso en el aspecto físico, en cosas por las que no tenía culpa. Yo mismo no pasaría la prueba de calidad, porque tengo mis problemas de salud. Y es que el estándar era muy alto y no pasaríamos la prueba. Pero gracias a Dios por la maravilla que es el Nuevo Testamento, porque el sacerdote absoluto, Jesús, hizo el sacrificio perfecto y por medio de Cristo tenemos ahora pleno acceso a Dios. Y todos los que estaban alejados fueron acercados. Así que nosotros, aún con nuestros problemas e imperfecciones, incluso defectos y pecados, ahora tenemos la gran bendición de ser llamados sacerdotes. A eso es a lo que llamamos sacerdocio universal de todos los creyentes. Tú que nos escuchas, querido oyente, no necesitas ningún sacerdote, porque tienes acceso directo a Dios por medio de Jesucristo. Y es que Jesús lo demostró al tocar al leproso y a todos los que eran impuros sin ningún reparo, mostrando que a través de él toda impureza y alejamiento fue anulada por la manifestación plena de la gracia de Dios. La verdad es que eso es muy bueno y extraordinario. Ya no necesitamos intermediarios. Precisamente, no necesitas a nadie para conectarte con Dios. Tienes acceso directo y gratuito a través de Jesús. Llámale ya. Dios te está esperando. Muy bien, gracias Fernando, gracias por estas respuestas y por toda la explicación. Y amigo, tú que nos acompañas en este viaje por el libro de Levítico en los capítulos 21 y 22, decirte que viene ya la aplicación de nuestra Ruta 66 para ti. Hoy hemos estudiado juntos, aquí en nuestra Ruta 66, los capítulos 21 y 22 del libro de Levítico, hablando sobre la pureza total en este libro tan especial que aborda la santidad ante Dios. ¿Y qué lección extraordinaria tenemos para nuestra vida ante lo que hemos estudiado hoy? La gran verdad que nos queda para nuestra vida práctica es la siguiente. Escúchalo bien. Trata a Dios como se merece. Como hemos podido observar, si Dios no hubiera dejado orientaciones, podríamos decir que en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando la idea era enseñar qué era la pureza, la separación y la santidad, cualquier persona podría ocupar la posición sacerdotal. Dios enseñó la diferencia que había en cuanto a Él mismo, cómo se le debería tratar, especialmente mostrando y dando orientaciones sobre las funciones exigidas para el cargo. Cuando un ejecutivo quiere trabajar en una empresa multinacional importante, él necesita cumplir los requisitos. De igual forma, debería ser el mismo tipo de idea para quien estaba relacionándose con Dios. Y Dios también lo dejó claro. Cuando traigas algo a Dios, trae lo mejor que puedas. La pregunta para nosotros y para ti que nos escuchas hoy es, ¿qué le estás dando a Dios? ¿Es el resto? ¿Lo que te sobra de tu tiempo, tus últimas energías, lo mínimo posible? ¿Has entendido de verdad los principios de esos capítulos de Levítico? ¿Tratas a Dios como se merece? Piensa por un momento en cómo tu mente, tu voluntad, tu tiempo y tus recursos se han estado dedicando a Dios y contesta tú mismo a esta pregunta tan importante. Es momento de reflexionar y tomar decisiones. Pues nos quedamos aquí por hoy en nuestra Ruta 66. Volveremos en este mismo horario y en esta misma sintonía con otro programa sobre la palabra de Dios. Si mientras esperas el próximo espacio quieres volver a escuchar este o quizá alguno de los anteriores, puedes visitar nuestra página web o la página RTM 360. También puedes descargar la aplicación RTM 360.
Tenemos nuestra propia aplicación y los programas están también disponibles en varias plataformas digitales como Spotify, eBooks y iTunes. En las redes sociales nos encuentras como RTM Ruta 66. Conocer tus impresiones, saber desde cuándo, desde dónde y desde qué medio nos escuchas, para nosotros es muy, muy importante. Así que comparte con nosotros a través de un mensaje escrito o un mensaje de voz tus comentarios, tus impresiones de este programa o quizá de alguno de los anteriores. Hazlo en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. También puedes usar el correo electrónico enviando tus mensajes a info@radioencuentro.net. Por estas vías también puedes solicitar la guía comentario del programa para que puedas conocer un poco más a fondo la Biblia. Si nos la pides, te la mandamos completamente gratis. Sí, completamente gratis. Estuvo en la parte técnica Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Nos vamos, pero contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.